Hoy les contaré sobre los 12 trabajos de Hércules. Todo comenzó cuando Hércules, el semidios de fuerza incomparable, fue condenado por los dioses a realizar 12 trabajos casi imposibles como castigo por un trágico error. El primer trabajo de Hércules fue eliminar a un león que aterrorizaba la región de Nemea. Este monstruo tenía una piel tan dura que ninguna espada ni flecha podía atravesarla. Hércules intentó matarlo con sus armas, pero fracasó. Entonces se adentró en su cueva, tapó una de las salidas y lo estranguló con sus propias manos. Luego, con sus propias garras, cortó su piel. Desde ese día, Hércules llevó la piel del león como armadura y su cabeza como casco. Era su nuevo símbolo, invulnerable, temido, y aún quedaban 11 trabajos por venir. La Hidra de Lerna. Tras vencer al león de Nemea, Hércules pensó que ya nada podría superarlo. Pero estaba equivocado. Su segundo trabajo era aún más temible. Debía matar a la Hidra de Lerna. Una criatura de múltiples cabezas vivía en los pantanos de Lerna. Por cada cabeza que se le cortaba, crecían 2. Además, tenía una cabeza inmortal en el centro. Hércules fue acompañado por su sobrino Iolao. Mientras Hércules cortaba cabezas, Iolao quemaba los cuellos con antorchas para evitar que se regeneraran. Cuando llegó a la cabeza inmortal, la cortó y la enterró bajo una enorme roca. Luego, empapó sus flechas en la sangre venenosa de la Hidra. Pero cuando presentó su triunfo, el rey Euristeo, quien le había impuesto los trabajos, no quiso contar esta victoria. Decía que Hércules había tenido ayuda y que eso lo descalificaba. La cierva de Cerinia. Después de derrotar monstruos aterradores, el rey Euristeo cambió de táctica. No quería que Hércules muriera, quería humillarlo. Así que el tercer trabajo no era matar, sino algo mucho más difícil: capturar viva a la cierva de Cerinia. Artemisa, diosa de la caza, tenía una cierva sagrada con pezuñas de bronce y cuernos de oro. Nadie debía hacerle daño. Hércules la persiguió durante un año entero, corriendo tras ella día y noche por bosques, montañas y ríos. Finalmente, la capturó sin herirla. Cuando Artemisa apareció, Hércules le explicó que debía mostrarla a Euristeo y luego la dejaría libre. La diosa, satisfecha, lo perdonó. El jabalí de Erimanto. Después de capturar la cierva sagrada sin derramar una gota de sangre, el rey Euristeo pensó: ahora lo enviaré a una muerte lenta, fría y dolorosa. Así que ordenó a Hércules capturar vivo al jabalí de Erimanto, una criatura salvaje, inmensa y feroz que aterrorizaba las montañas heladas de Arcadia. Era veloz, salvaje y peligroso. Hércules lo persiguió por las laderas hasta hacerlo huir hacia una zona nevada. Allí, el animal quedó atrapado y Hércules lo capturó vivo, atándolo con cadenas. Cuando Hércules regresa con el jabalí vivo, el rey Euristeo, al verlo, grita de terror y se esconde dentro de una enorme vasija de bronce, suplicando que se lo lleven de inmediato. Los establos de Augías. Después de capturar criaturas sagradas, el rey Euristeo le ordenó a Hércules limpiar los establos del rey Augías. El rey Augías poseía establos con miles de bueyes que no habían sido limpiados en 30 años. Hércules debía limpiarlos en un solo día, pero no usó escoba. Desvió los ríos Alfeo y Peneo e hizo que el agua arrasara con toda la suciedad. Pero la historia tiene un giro inesperado. Antes de comenzar, Hércules había hecho un trato con el rey Augías. Si lograba limpiar los establos en un día, Augías le daría parte de su ganado como recompensa. Sin embargo, cuando vio que Hércules había cumplido sin esfuerzo y usando su inteligencia, el rey se negó.
lo llamó tramposo y lo echó sin pagarle nada. Hércules se tragó su furia. En ese momento no podía vengarse. Y para colmo, el rey Euristeo tampoco quiso contar este trabajo como válido. Decía que Hércules lo había hecho por dinero. Las aves del Estínfalo. Estas aves eran monstruosas. Tenían picos y garras de bronce y lanzaban plumas como cuchillas. Vivían en un pantano espeso e inaccesible. Hércules usó unos címbalos mágicos regalados por Atenea para hacer un ruido ensordecedor. Las aves, asustadas, salieron volando, y él las abatió con sus flechas envenenadas. Las que sobrevivieron huyeron y nunca más regresaron a esa región. Cuando regresó, el rey Euristeo, que ya empezaba a quedarse sin ideas, no tuvo más remedio que contar esta victoria. El toro de Creta, después de limpiar establos apestosos y ahuyentar aves asesinas, el rey Euristeo pensó en enviar a Hércules más lejos, más allá del mar Egeo. Su nueva misión: capturar vivo al toro de Creta. El rey Minos había prometido sacrificar un toro a Poseidón, pero al ver su belleza, lo conservó. Como castigo, el toro enloqueció y arrasó Creta. Hércules se embarcó hacia la isla, lo enfrentó cuerpo a cuerpo, lo derribó y lo llevó de regreso a Micenas. Euristeo, temiendo su poder, lo soltó. Más adelante, ese mismo toro se convertiría en el padre del Minotauro. Así que en este trabajo, Hércules no solo cumplió su misión, también dio origen a una de las leyendas más oscuras de la mitología griega: las yeguas de Diomedes. La nueva misión era robar las yeguas del rey Diomedes en Tracia. Pero estos no eran caballos comunes, eran yeguas carnívoras, alimentadas con carne humana. Sí, el mismo rey las mantenía encadenadas, las entrenaba con prisioneros vivos y las usaba como símbolo de su brutalidad. Hércules llegó con un pequeño grupo de hombres. Logró liberar a las yeguas de sus cadenas, pero el caos estalló de inmediato. Las bestias escaparon, destrozando todo a su paso. El ejército de Diomedes salió a enfrentarlo, y se produjo una batalla brutal. Pero Hércules no se detuvo. Derrotó a los soldados uno a uno, y luego se enfrentó al propio Diomedes. El rey era fuerte, pero Hércules lo venció. Y aquí viene lo más impactante. Para calmar a las yeguas, Hércules las alimentó con el cuerpo de su cruel amo. Con las yeguas ya mansas, Hércules las llevó de vuelta a Micenas. El rey Euristeo, asustado como siempre, las dedicó a Hera, la diosa que odiaba a Hércules. Algunos dicen que luego fueron liberadas en los montes y que murieron devorándose entre ellas. Otros creen que fueron sacrificadas para borrar la mancha de su existencia. El cinturón de Hipólita. Esta vez, el rey Euristeo pidió un objeto, pero no cualquiera. Quería que Hércules trajera el cinturón mágico de Hipólita para regalárselo a su hija. Hipólita era la reina de las Amazonas y poseía un cinturón mágico dado por Ares. Al principio, accedió a dárselo a Hércules en paz, pero Hera, disfrazada, sembró la sospecha entre las Amazonas de que Hércules quería raptarla. Se desató una batalla. Hércules, creyendo que lo habían traicionado, mató a Hipólita. Cuando la verdad se reveló, era demasiado tarde. La reina yacía muerta. Con el corazón herido y el cinturón en la mano, Hércules regresó a Micenas. Cumplió su trabajo, pero no se sintió como un héroe. Había ganado, sí, pero esta vez no venció a un monstruo externo, sino que fue víctima de la desconfianza, la manipulación y la tragedia. Los bueyes de Gerión. Esta vez, el rey Euristeo ordenó a Hércules que viajara hasta Eritea para robar el ganado del gigante Gerión. Gerión era un gigante con 3 cuerpos unidos por la cintura.
Tenía un rebaño de bueyes rojos vigilado por un perro de 2 cabezas y un pastor monstruoso. Hércules cruzó el desierto y mató a todos con su arco y su fuerza. Luego arreó el ganado hasta Grecia. Finalmente, tras una travesía titánica, Hércules entregó el ganado a Euristeo. ¿Y qué hizo el rey? Los sacrificó a Hera, como siempre, intentando borrar el nombre de Hércules de cada victoria. Las manzanas del jardín de las Hespérides. Estas manzanas doradas, regalo de bodas de Gea a Hera, crecían en un árbol custodiado por un dragón de 100 cabezas llamado Ladón y por las ninfas Hespérides. Hércules no sabía dónde estaba el jardín. Buscó durante largo tiempo. Consultó al titán Prometeo y finalmente pidió ayuda a Atlas, quien sostenía el cielo. Mientras Hércules cargaba el firmamento, Atlas fue por las manzanas, pero luego no quería regresar. Hércules lo engañó diciéndole que se ajustaría la carga y huyó con las manzanas. Regresó triunfante, pero una vez más, Euristeo no pudo quedarse con las manzanas. Hera, dueña del jardín, ordenó que se devolvieran. Las manzanas fueron llevadas de vuelta por Atenea, la diosa de la sabiduría. El último trabajo fue el más temido: descender al inframundo y traer al perro de 3 cabezas, guardián del reino de los muertos. Hércules pidió permiso a Hades, quien aceptó solo si no usaba armas. Hércules lo dominó con pura fuerza, lo subió al mundo de los vivos y lo mostró a Euristeo. Después, fiel a su palabra, devolvió a Cerbero al infierno. Este trabajo cerró el ciclo. Hércules no solo había probado su fuerza, su inteligencia y su valor, sino también que podía ir al reino de los muertos y regresar, algo reservado solo para dioses y héroes. Desde ese momento, el mito de Hércules se convirtió en leyenda inmortal. Nos vemos en un próximo video.